Para nuestra primera sesión, el tema es Desafío Constitucional del Conocimiento. ¿Qué es lo que nos trae esta sesión? Como todos ustedes sabrán, hoy en día, jueves 23 de abril, en un año normal, hubiéramos estado todos muy atentos al plebiscito. De hecho, hoy en día se hubieran terminado la campaña del plebiscito. Sin embargo, todos sabemos que esto no sucedió por un muy pequeño detalle, invisible detalle, esto no sucedió. Así es. Y eso nos ha cambiado la vida a todos, ha cambiado cómo se ha desarrollado este CPG, pero dentro de todo lo que cambió, no cambió nuestras expectativas y nosotros como grupo decidimos de todas maneras mantener el tema que habíamos propuesto de hablar sobre este tema tan importante hoy en día y de todas maneras decidimos seguir con nuestro calendario. Sin embargo, cabe recordar que el plebiscito permanece, el plebiscito se va a realizar en octubre, al menos, si no hay otros pequeños detalles en medio. Y el mensaje, ¿no es cierto?, como siempre, es a mantener la calma, a poner la curva, estar todos alejados pero conectados a la vez, y la ciencia tiene un papel muy importante que decir acerca de esta manera de lograrlo. Para hoy día, y para discutir esto, cómo conectamos la ciencia con el calendario constitucional y cómo la ciencia puede aportar a la Constitución o la Constitución a la ciencia, invitamos a la doctora Carolina Gainza. Ella es socióloga de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en lenguajes hispánicos, actualmente es profesora de la Universidad Diego Portales, y su principal línea de investigación se vincula a los estudios de la cultura digital en América Latina y Chile, con énfasis en sus estéticas, forma de producción, circulación y recepción. Ella es una investigadora que ha estado muy atenta y siempre muy cercana a los movimientos científicos y principalmente a los movimientos sociales. Entre los artículos que podemos encontrar fácilmente en internet acerca de ella están discusiones que he participado con demás investigadores para ver cuál es el papel del conocimiento y cómo será esto influido por la nueva Constitución. También, como la salud está involucrada en esta época, invitamos ahora también al doctor Ramiro Cepeda. Él es profesor de la Universidad Estatal de O'Higgins, fue director del Hospital del Carmen y también es profesor asistente de la Facultad de Medicina. Su investigación se centra en la neuroalergesia y la farmacología clínica, el estudio del dolor y el papel de la mitocondria en el desarrollo de estas patologías. Él, como han visto, confluye una carrera científica de salud junto con una carrera en dirección pública, por lo cual nos puede dar un acontecimiento y nos puede dar una visión bien particular. De hecho, los médicos han estado bien involucrados en esta etapa y también han propuesto, varias alternativas para formular este nuevo pacto social que se viene, y también nos va a contar acerca de cuáles son la mirada desde la salud, cómo aporta al debate constitucional. Entonces, cada expositor va a tener 25 minutos para presentar las ideas que tengan acerca del tema, y después vamos a dar la palabra para la discusión y las preguntas que pueden surgir de la audiencia, de los estudiantes o de la gente que esté participando por redes sociales. Así es. Sin más que decir, los dejo con la doctora Carolina Gainza. Vamos a conectar el audio. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Sí? Muchas gracias ¿Sí? por participar. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias en realidad estoy bien entusiasmada porque esta es mi primera conferencia online, así que espero que resulte bien. Después ahí tú me dices porque necesitaba compartir pantalla, así que ahí me... Yo hoy día, si bien soy investigadora en temas de cultura digital, me voy a referir más a la otra cuestión a la que me he dedicado en los últimos años, que es al tema del conocimiento y especialmente el rol de las artes, las humanidades y las ciencias sociales en la sociedad y en la institucionalidad también, que hoy día es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces espero en esta presentación también poder abordar las preguntas que tenemos como investigadores de estas áreas
y bueno, y también las preguntas que me mandaron ustedes de los estudiantes de este curso. Así que voy a comenzar. Voy a compartir la pantalla aquí. Ah, dice que lo tengo deshabilitado por parte del host. A ver. Vamos a tratar de solucionar. Si no se puede, no importa, para no perder tiempo, como tú me dices. Ahora Peter, sí ahora sí puede. Lo acabo ahora de sí programar. Sí, ¿Sí? ¿Puede? Ahora puedo. Sí. Ya, genial. Ahora sí, disculpen. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ahí. Bueno, durante el estallido social, ¿cierto? De los últimos meses y ahora con la pandemia COVID, se ha hecho evidente la necesidad de un cambio constitucional, ¿ya? Especialmente por las desigualdades en el acceso a la salud y a la educación, la desprotección del trabajo, el acceso al conocimiento, la situación del sector cultural, que es terrible, entre otras cosas que hemos visto en estas últimas semanas, ¿ya? Entonces, la persistencia y acentuación de estos problemas durante esta crisis, digamos, estas dos crisis, deben ser abordados a través de un diálogo participativo por parte de los diversos sectores de la sociedad, cuestión que refuerza la importancia del proceso constituyente. Las preguntas respecto al rol de la investigación y la generación de conocimiento en todas las áreas, las artes, las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias, se han reorientado respecto... no lo tengo. Ahí, ya. ¿Se ve? Ya. Bueno, entonces les decía que estas preguntas respecto a las distintas áreas del conocimiento se han reorientado respecto a los dos fenómenos que hemos estado experimentando en estos últimos meses. Que van, y estas preguntas, ¿ya? Se han por el rol de estas áreas en la sociedad, el cual pasa, entre otras cosas, por dar cuenta de los conocimientos generados respecto a lo social, lo cultural, lo político, y que estos no solo sirvan a las políticas públicas, sino que también a empoderar el debate y la conversación social. Hasta insistir en la necesidad de incorporar aspectos sociales y culturales en la toma de decisiones, no solo en el contexto del estallido social, donde quizás era más evidente, sino también ahora en estos tiempos de pandemia. Una de las cuestiones que evidenció el estallido social fue la importancia de otras dimensiones de la condición humana, lo social, lo político y lo cultural, como les decía, por sobre el foco exclusivo en la dimensión económica, teniendo esta última una función predominante en el modelo neoliberal instalado en el corazón mismo de la Constitución de 1980. La amenaza de inconstitucionalidad ha afectado a varias instancias que demandan mayor participación social en los últimos años o ponen acento en derechos esenciales del ser humano. Otras veces, estas demandas son reducidas a la dimensión económica. Durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19, esto se ha visto de forma acentuada. Pareciera entonces que la vida humana se reduce a aspectos biomédicos, a datos o a la economía. La Constitución no solo contribuye en la reglamentación de qué es lo que consideramos importante o no como sociedad, y con ello se impone un modelo que define la relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad, sino que además se afecta nuestra perspectiva y valoración de ciertos aspectos de lo humano por sobre otros, de ciertas dimensiones de la sociedad por sobre otras. Esto se ve especialmente en Chile, con la especial valoración que tienen el mercado y la economía por sobre otras instituciones y dimensiones que componen lo social. Esta relación desigual es la que nos interesa cambiar a quienes estamos por el apruebo. Ahora, para moverme al tema que nos convoca hoy, el lugar del conocimiento en la Constitución, me gustaría abordar tres aspectos
y ahora los voy a poner aquí, esos. 3 aspectos que pienso conciernen a quienes nos desenvolvemos en el ámbito de la investigación y que trabajamos en distintas áreas del conocimiento. Voy a poner especial énfasis, por supuesto, en las áreas de las artes, las humanidades y las ciencias sociales, aquellas que generalmente son consideradas prescindibles, pero que, como he mencionado hasta ahora, tanto el estallido social como la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de que sean incorporadas en los debates sobre los aspectos sociales, culturales y políticos de esta crisis, y en consecuencia en el debate constitucional. El primer aspecto que quiero abordar es el derecho al conocimiento. Este tema, que cruza las distintas áreas del conocimiento, ha sido levantado por varios actores y organizaciones en el último tiempo. Especialmente vinculado al acceso abierto. Desde la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades a la cual pertenezco, nosotros enviamos una carta en mayo del 2019 al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la que establecía, entre otras cosas más vinculadas a las áreas nuestras, la necesidad de fomentar el acceso abierto al conocimiento generado desde la investigación nacional, tomando en cuenta las condiciones de producción del conocimiento tanto en nuestro país como en Latinoamérica, que son bien distintos a lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa lo siguiente: que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En este sentido, el acceso a la ciencia y al conocimiento es reconocido como un derecho, y por lo tanto debería estar presente en el debate constitucional, y que trabajemos en establecer garantías también para que este derecho se cumpla. Una forma de garantizar este derecho puede ser a través de políticas de acceso abierto impulsadas desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que permitan a toda la población no solo acceder a estos conocimientos, sino que también participar de la generación de estos. Un ejemplo de la importancia de este tema, ¿ya? Lo vemos hoy día, son las trabas que hemos observado para acceder a conocimientos que se encuentran atrapados en artículos de pago y que son importantes para el debate, por ejemplo, en torno a la pandemia y las medidas que se pueden tomar. Los estados entonces deberían promover políticas que garanticen que la investigación financiada con fondos públicos quede a disposición tanto de los investigadores como del público en general. Pero para que esto ocurra es importante impulsar que lo anterior quede establecido como un derecho en la Constitución. Ahora, respecto al derecho a la cultura, que es un tema que nos interesa sobremanera a los investigadores de estas áreas. Y aquí diversos organismos internacionales han reconocido la importancia de la dimensión cultural para garantizar el acceso a y la participación ciudadana en la vida democrática. El debate respecto a los derechos culturales es relativamente reciente. La UNESCO en su Declaración de Derechos Culturales establece 9 derechos que buscan garantizar el acceso igualitario a la cultura y a gozar de sus avances. Estos 9 derechos son: tener una identidad que nos represente, acceder al patrimonio cultural, participar en la vida cultural de una comunidad, decidir sobre el habla, la lengua o el idioma, acceder sin fronteras a la actividad cultural, recibir educación, el respeto por la autoría y la creación, acceder a la información, que está relacionado con lo que dije en el punto anterior, ¿cierto? Y el reconocimiento y consideración de la opinión en la definición de las políticas sociales y culturales. Los investigadores de las artes y las humanidades y ciencias sociales colaboramos con nuestras investigaciones no solo en la documentación que permite entregar evidencia respecto a la necesidad de garantizar estos derechos, o servir de puente entre la institucionalidad y las comunidades, sino que también aportamos con preguntas y análisis críticos que permiten dar cuenta de diversas perspectivas, debates y narrativas que aportan en la identificación de nuestras particularidades culturales, así como también de nuestra diversidad cultural.
Es por esto que en el último tiempo varias organizaciones hemos trabajado en generar propuestas que permitan, desde las distintas áreas del conocimiento, promover el debate en torno a estos temas, así como también apoyar la inclusión de estos derechos, como el de los pueblos indígenas o el acceso a la cultura, en el debate constituyente. En particular, respecto a la creación artística, si bien la actual Constitución chilena establece el derecho a la libertad de crear y difundir las artes y el derecho de los artistas a recibir una remuneración por su trabajo, esto no se ha concretado realmente, tal como hemos visto en la disminución de horas de arte en el currículum escolar, o incluso en la terrible situación por la que están pasando los trabajadores de la cultura hoy día durante la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia. Entonces, por lo tanto, eso también es un debate en realidad que se viene dando de mucho tiempo atrás, que empezó que se ha dado con mucho más fuerza desde el estallido social y que es importante continuar, ¿ya? Justamente por lo que vemos hoy día con la situación de la cultura en estos tiempos. Y un tercer tema tiene que ver con el pensamiento crítico y la participación democrática, lo cual está estrechamente relacionado con los dos puntos que acabo de mencionar. La investigación en artes, humanidades y ciencias sociales genera conocimientos que, entre otras cosas, ¿cierto?, aportan con insumos para el desarrollo de políticas públicas que fomenten la participación en la vida cultural y social. Por otra parte, el pensamiento crítico, un concepto tan manoseado en estos últimos meses que por momentos pierde como su significado, se relaciona con la posibilidad de que las personas sean capaces de evaluar las distintas realidades que enfrentan, cuestionar y reflexionar sobre sus condiciones de existencia, con el objetivo de convertirse en sujetos activos en la conducción de sus comunidades y países, y ser capaces además de imaginar más allá de lo posible. Esto último es relevante porque nos saca del lugar de consumidores, es decir, habitantes pasivos de un contexto que parecía ser imposible de transformar. Si algo aprendimos nosotros con el estallido social, es la fuerza que tenemos para modificar lo existente, aquello que se nos presenta como dado. En este contexto, el debate constituyente debe procurar la participación inclusiva de todos los habitantes del país en la vida democrática, lo cual supone reconocer la diversidad de las comunidades. Lo anterior, que tiene que ver con promover una cultura participativa, se relaciona íntimamente con la reducción de brechas en el acceso al conocimiento, la reducción de desigualdades en el acceso a la educación y a la salud, las brechas en el acceso a la cultura, como por ejemplo en cuanto a la lectura de libros, acceso a producciones culturales, asistencia a eventos de todo tipo, y el fomento de la creatividad artística. Incluso identificar el acceso y alfabetización tecnológica como un derecho garantizado en la Constitución, especialmente considerando que hoy día, en estos tiempos de pandemia, el uso de Internet se ha transformado en una necesidad básica. Entonces, creo que estos tres ejes en los que desde la investigación en artes, humanidades y ciencias sociales podemos aportar, nosotros podríamos aportar en estos tres ejes. La Constitución debería garantizar que junto con los derechos económicos se consideren y garanticen los derechos sociales, culturales y políticos de la ciudadanía. El estallido social empujó fuertemente este debate, ¿cierto? Las artes, las humanidades y las ciencias sociales, consideradas generalmente, como dije al comienzo, áreas prescindibles o poco útiles, caricaturizadas como espacios de coloquios intelectuales sin ninguna utilidad práctica, demostraron ser absolutamente necesarias para comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando nosotros nos preguntan ¿para qué sirven las artes y las humanidades?, muchas veces cometemos el error de deshacernos en explicaciones tratando de justificar nuestro quehacer, apuntando a algo que dé cuenta de la utilidad de nuestro trabajo para la sociedad. Pero el problema es la pregunta, porque esa pregunta es tramposa, porque apela a una forma de valoración de nuestro trabajo en términos económicos, no es otra cosa. Hoy nosotros, los investigadores especialmente de estas áreas, enfrentamos nuevos desafíos en el contexto de pandemia, donde han primado perspectivas que ponen acento solo en aspectos biomédicos, económicos o procesamiento de datos,
lo cual olvida que la vida humana no se reduce a su manifestación biológica o económica, así como tampoco se puede reducir a una serie de datos estadísticos, sino que también somos seres sociales, culturales y políticos. En este sentido, la crisis sanitaria es también una oportunidad, es también, como les decía, una oportunidad política, donde se juega la pregunta por qué tipo de sociedad queremos habitar. Pregunta que solo se abordará de forma integral si la miramos desde perspectivas interdisciplinarias, multiculturales y diversas. Esto, finalmente, es lo que está en el fondo del debate sobre una nueva constitución. Y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Vamos a dejar las preguntas para el final. Sí. Ahora le vamos a dar la oportunidad al doctor Ramírez Cepeda para que pueda dar su opinión, y después los vamos a juntar para que puedan discutir y escuchar las preguntas de los estudiantes. ¿Ya? Perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, darle las gracias a las personas que organizaron este simposio. Como todos los años me invitan a hablar de algo, y agradezco la oportunidad este año también de poder hablar o dar algunas palabras. Y evidentemente creo que es imposible no hablar sin comentar dos hechos que están ocurriendo en términos globales, que uno es el fracaso del Estado neoliberal como una forma de Estado para mantener el desarrollo capitalista, ¿ya? Y que yo creo que eso no tan solo se vio en Chile, sino que también está reflejando el estallido social que se vive en Francia y el estallido social que se vive en Colombia. Y por otra parte, yo creo que el apresuramiento de una crisis económica que sin que nadie pudiera prever, se produjo desde el punto de vista sanitario, con lo que es la crisis global del coronavirus. Partiendo de esos dos grandes núcleos, quiero mirar la historia del global desde una distancia un poco más lejana. Y tan lejana como cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la conquista de América. Y hacer un juego de imaginación, ¿qué pasaría cuando estemos, nuestros tataranietos estén vivos en el 2400 y les estén ellos que estudiar el 1900 al 2000? Lo primero que les va a llamar la atención es que desde el 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial, 20 años después se inicia la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se inicia la Guerra Fría con conflictos de carácter global en Palestina, Israel, China, Cuba, Vietnam, todo el proceso independentista africano, el conflicto militar en todos los países latinoamericanos que llevaron en su gran mayoría a dictaduras militares. Después, a final del siglo XX, con la guerra del petróleo, que no tan solo toma lo que fue la primera invasión hacia Irak, sino que también la segunda invasión a Irak, el proceso de distribución del petróleo en relación a los bioductos que van desde Ucrania o de Siria a alimentar el sur de la Comunidad Europea. Y también, cuando lo vemos en términos ya de la estructura del Estado capitalista, que también muta de un estado de bienestar presionado por el ascenso de los movimientos sociales en los primeros 50 años del siglo XX, a un estado neoliberal que se empieza a concretar desde 1970, 1980, en donde Chile, siendo un país que experimenta, siendo no un país capitalista, que experimenta un cambio y una mutación del Estado tradicional capitalista a un Estado neoliberal.
crisis que se sigue desarrollando, ¿ya? Crisis que se sigue desarrollando en los 20 años que hemos vivido del siglo XXI, que se ha acompañado de crecimiento del valor del petróleo en una primera etapa, un crecimiento y una apreciación del valor del oro en rasgos que nadie podía imaginar. Es más, muchos de los países se están refugiando en el oro más allá del dólar, con las crisis de subprime en la primera década del siglo XXI, y llegamos a esta situación que yo creo que nadie lo esperó, pero todos sabíamos que iba a venir en cualquier momento una crisis económica profunda, debido a que hay un problema de acumulación de capital que era brutal, y que el coronavirus lo adelanta, tan solo adelanta lo que ya estaba puesto en mesa. Hago esta mirada histórica, porque sin esa mirada histórica uno no puede entender qué es lo que está ocurriendo en Chile. Chile es parte de todo eso, ¿sí? Chile participó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y eso es una cosa que, por ejemplo, a nosotros no nos pasan, pero Chile participó con los valores que vendió sus productos, su materia prima, y por lo tanto, al acordar con los imperialismos que estaban en conflicto, también tiene una alianza político-económica y juega parte, si bien no militarmente, sí económicamente. Y en los procesos de Guerra Fría también Chile jugó un rol, y por lo tanto no podemos ver a Chile como un país isla, en donde no participa de estos grandes movimientos mundiales, y por tanto en estos grandes movimientos mundiales, en un Estado neoliberal fracasado, es que Chile también genera, junto con lo había dicho, con Francia, con mucho más tarde Colombia, un cuestionamiento del Estado neoliberal. Cuestionamiento que incluso el movimiento del estallido social chileno ha sido estudiado no tan solo por Chile, sino que ha venido siendo estudiado por todos los países capitalistas que saben que se les viene esta misma crisis del Estado neoliberal. Esta misma crisis que estamos viviendo nosotros como estallido social, lo va a vivir Estados Unidos en algún momento, incluso cuando ustedes ven las proyecciones, y no estoy diciendo proyecciones de gente política que esté pro movimiento social, o sea, estoy hablando de la OMS, ellos proyectan que va a existir, junto con la crisis del coronavirus, un aumento del estallido social en otros países, como en Francia, incluso vaticinan lo mismo en Estados Unidos. Y no olvidemos que hace 10 años Estados Unidos estaba sumergido en un conflicto social que era del 1% versus el 99%, y así lo planteaban. Entonces aquí vuelvo a un clásico que es Rousseau, en donde él plantea el contrato social, y él lo que describe es que toda sociedad tiene un contrato social implícito. Y lo que actualmente ocurre es que él lo evidencia y dice, en toda la época hay un contrato social. Y ese contrato social pone las bases que se construye la sociedad. Desde Rousseau en adelante, o desde la República en adelante, ese contrato social se ha tratado de escribir, ¿sí? Y es lo que se llama una constitución. Por lo tanto, la constitución refleja el contrato social que está escrito por abajo, o que se deja escribir en torno a la lucha de los poderes reales. Y por lo tanto, la constitución de por sí no puede cambiar directrices que están ya prescritas desde el punto de vista económico. Chile ya tomó decisiones, y que esto es como el contrato social no escrito, que no se va a escribir. Por ejemplo, Chile se monta, ¿sí?, a escribir su constitución aceptando el sistema capitalista como su sistema de producción. Se monta como un país que evidentemente no puede ser independiente en términos económicos, y por lo tanto se tiene que transformar en parte de un imperialismo económico, ¿sí? Si es que se quiere articular, se tiene que articular o con el imperialismo americano-europeo, ¿sí?,
o con lo que viene siendo la segunda potencia mundial, que viene siendo el imperialismo chino. Y esto es súper importante porque el capitalismo tiene dos etapas. Una es el consumo, otra es la reproducción del capital. La reproducción del capital es el modelo de desarrollo del capitalismo, que justamente esa es la crisis que nosotros tenemos como país. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo del capitalismo? El modelo de desarrollo del capitalismo en los últimos 40 años ha sido extractivo, sin desarrollo de nuestra capacidad productiva. Y cuando hablo de la capacidad productiva, no estoy hablando de tener más máquinas, ¿sí? Y con eso yo comparto lo que dice Carolina. Cuando estamos hablando de modelos de desarrollo, estamos hablando en términos amplios. Modelo de desarrollo también significa modelo de desarrollo humano. Chile no tiene eso. Cómo se ha articulado en los últimos 40 Chile en la cadena de producción global ha sido como un extractor de materia y lo único que necesitaba era tecnología de punta en la extracción. Todo el resto del país, y yo creo que eso también ha evidenciado el coronavirus, se evidencia un país que es un país de papel, un país en el cual puedes tener una empresa como la TAM que tiene 30 años de cifras positivas, siendo una de las que se cotizaba en bolsa, y sin embargo es imposible soportar una semana de crisis y ya se vota o pide ayuda al gobierno para poder pagar a sus trabajadores. Por desgracia, yo creo que justamente la discusión de fondo, que es la discusión que tenemos que discutir, es si de verdad queremos tener este modelo capitalista, cuál es el rol que queremos tener dentro, si elegimos el modelo capitalista, cuál es el rol que queremos tener en este modelo capitalista, y desde ahí se van a desprender cuál va a ser el modelo de desarrollo que vamos a tener en Chile. Y perdón que tenga una visión súper negativa de esto, ¿ya? Pero creo que el estallido social nos ha demostrado algo, que no podemos tener un presidente que tiene el apoyo del 6%. O sea, podemos tener una crisis de acumulación capitalista en un país neoliberal como el chileno. Podemos tener una credibilidad de la clase política que va por el suelo. Sin embargo, todo eso, con unas fuerzas armadas fieles al gobierno, mantienen el régimen. Y esto nos obliga a repensar, ya, y esto es un pensamiento, esto es hacer ciencia también. ¿Cómo puedes mantener un sistema capitalista con un fuerte filo neoliberal, con fuerzas leales al sistema productivo, en donde nosotros como científicos de verdad lo que queremos es desarrollar el capitalismo? O sea, y desarrollar el capitalismo, estoy desarrollando la ciencia. Esta contradicción es una contradicción que creo que se puede discutir en la Constitución, en la escritura de la nueva Constitución, pero si no abrimos el naipe real, si no somos capaces de verdad de decir que nuestro desarrollo científico, técnico, político, cultural, tiene que ir alineado en pos de un modelo de desarrollo país, no tiene sentido la escritura de una nueva Constitución. Muchas gracias, doctor Cepeda. Entonces, voy a recordarle a los alumnos que pueden preguntar por la plataforma Zoom, pero también la gente que está viendo por las otras redes sociales también pueden mandarnos sus preguntas. Nosotros se las vamos a transmitir a los invitados. Entonces, como una pregunta para comenzar, antes que los demás pregunten, quisiera preguntarle a ambos, ¿cuál es el límite entonces que tiene la Constitución? Porque la doctora Carolina Cominsa nos hablaba al principio de ciertos derechos fundamentales que tenían que estar, pero el doctor Cepeda después nos dijo que Chile ya estaba tomando el camino económico y mientras sigamos en este sistema capitalista como está, pareciese que las cosas van a cambiar tanto. ¿Qué creen, para cualquier de los invitados, cuál sería como, ¿verdaderamente la Constitución abre un camino nuevo o es solo una trampa del sistema? ¿Parto? ¿Sí? Sí. Ya.
No, o sea, yo creo que es un error, o sea, verlo como una trampa del sistema. Yo creo que justamente lo que se viene empujando hace muchos años y que agarra fuerza con el estallido social es eh, un cambio de la Constitución, justamente por las cosas que planteaba Ramiro, ¿ya? Eh, Porque efectivamente hay un énfasis en lo económico por sobre las otras dimensiones, que era también lo que yo planteaba en mi presentación. Entonces, esto que se fortalece de alguna manera a partir del estallido social es lo que tenemos que empujar y seguir empujando. O sea, que de alguna manera no es que se haya quedado dormido, pero pasó a segundo plano con todo el contexto de pandemia, pero tenemos que seguir estas conversaciones porque finalmente lo que abrió el estallido social fue la conversación social, fue la posibilidad de establecer un proceso constituyente participativo, y participativo en el amplio sentido de la palabra, o sea, considerando la diversidad cultural, considerando las distintas, digamos, toda la diversidad que tenemos como cultura. Entonces, eso yo creo que es una cuestión que tenemos que seguir empujando para que efectivamente la Constitución sea el resultado de una discusión y participación de todos y todas en eso. ¿Ya? Ramiro, ¿concuerda más o menos o algo también? Lo que pasa es que yo concuerdo en términos generales de la intencionalidad, pero parto de la base que en Chile no todos somos iguales. Y eso se hace sentir. O sea, en la legalidad todos somos iguales, pero, por ejemplo, no es igual la señora de Mañalich, que se puede acceder a un trasplante pulmonar, existiendo una lista única de trasplante pulmonar, frente a una señora que vive en Reloncaví, que también necesita el pulmón. Entonces, lo que existe es que existe existe nuestro deseo. Y yo creo que todos, la gran mayoría de los que estamos acá, existe el deseo de que seamos todos iguales. Y luchamos por eso. Yo creo que el estallido social refleja eso, que hay una desigualdad escondida que no se quiere abrir. Pero también encuentro que si que hablamos solo del cambio constitucional sin entender que existen diferentes personas con diferentes derechos, por ejemplo, cuando yo quiero ser súper claro acá, o sea, si nosotros queremos impulsar, por ejemplo, un proceso de nacionalización del cobre, lo más probable es que va a haber un golpe militar. Es así. Y esto tiene que ver con el pensamiento crítico, y me agarro de lo que dijo la Carolina. El pensamiento crítico no quiere decir que somos libres de pensar, porque la libertad de pensamiento es un derecho individual. Tiene que ver con el principio de poder ejecutar tu pensamiento. En Chile podemos juntarnos el 90% de Chile a discutir esta nueva sociedad, pero si esta nueva sociedad es coartada en su ejecución por las fuerzas represivas o por los poderes fácticos, no existe de hecho un pensamiento crítico, ¿sí? Yo pienso que podemos hacer el ejercicio, pero si es que los que estamos haciendo el ejercicio no somos capaces de ver que hay un freno en la ejecución de ese ejercicio, es que nos vamos a engañar nosotros mismos. ¿Tenemos algunas manos levantadas de algunos alumnos que le vamos a permitir ahora hablar? Fernanda Leal. ¿Cómo le hay la...? ¿Aló? Ahí está. ¿Fernanda? ¿Me escucho? Sí. ¿Sí? Ya. Te escucho. Yo le tenía una pregunta a la doctora Gainza, porque habló del derecho de la cultura. Pero como mismo dice el doctor Cepeda, tenemos diferentes personas y tenemos diferentes calidades de vida, por decirlo así, y no todos pueden acceder a la cultura. Entonces, ¿qué haría ella para poder que todos accedamos a la cultura y que todos estemos interesados en ella? Porque vemos que los libros son caros, que ir al teatro es caro, que ir a una orquesta es cara, entonces finalmente la gente se queda con eso y prefiere ir a ver una película al cine
que llevar a su hijo a ver teatro o a una orquesta. Eso. ¿Ya? Está- Ahí sí, ahí sí. ya. No sé, ¿vamos a ir contestando a medida que vayan apareciendo preguntas o las van a apuntar? Sí, Doy una sí, pueden haber respuesta. preguntas generales o pueden haber preguntas como dirigidas a alguno de ustedes Ya. en particular. Usted. Entonces voy a tratar de hacer algo, una respuesta más o menos corta. Bueno, lo que es una pregunta interesante, porque efectivamente, como yo decía, las propuestas sobre los derechos culturales son relativamente recientes. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que enfrentar hoy día, y hay instituciones trabajando en eso, como por ejemplo el Observatorio de Políticas Culturales, es cómo garantizamos y llevamos a la práctica esos derechos. Y una de las trabas ahora justamente es lo que tú planteas, o el acceso a la cultura. Pero además, pero por eso, un primer paso es garantizar el acceso a la cultura y eso implica, por supuesto, revisar desde los precios de las entradas hasta cómo hacemos que esto llegue a distintos lugares del país, que no esté concentrado solamente en Santiago, la oferta cultural, ¿ya? En fin, una serie de elementos ahí sobre los que hay que cambiar y trabajar. Pero además también tiene que ver como con la apreciación de la cultura, con cómo nosotros valoramos la cultura. Entonces, por eso yo señalaba que eso igual es una discusión que tiene que estar en el debate constituyente. Porque si tú sacas el arte de los colegios, si tú se transmite todo el tiempo de que la cultura es un elemento que si bien es importante en la vida, no es tan importante como otros aspectos como la salud o la economía, que es una cuestión que se ha visto mucho en la pandemia, en el fondo así es como la sociedad la valora. Cuando, paradójicamente, hoy día no podríamos sobrevivir sin cultura, ¿cierto? O sea, la cultura ha circulado por Internet de forma libre y gratuita. Y no podríamos sobrevivir sin tener acceso a películas, música, artes visuales, las visitas online a museos, etcétera, todo eso. Efectivamente hay un acceso desigual, y esa es otra cuestión que se tiene que corregir, pero hay un acceso desigual en todas las áreas, y yo coincido con Ramiro, hay un acceso desigual a la salud, hay un acceso desigual a la educación, hay un acceso desigual a la cultura, y eso tiene que ver con un modelo de desarrollo, ¿ya? Pero si, yo creo que en el fondo, y ahí estoy en desacuerdo con Ramiro, en que si nosotros pensamos que hay, o sea, que en el fondo lo que plantea Ramiro es un callejón sin salida, básicamente. Entonces, a mí en realidad me interesa pensar las salidas. Yo creo que siempre hay salidas y por eso creo que el pensamiento crítico tiene que ver con imaginar más allá de lo posible. Y que ahí también sí estoy de acuerdo con Ramiro, es que si estas cuestiones no se corrigen, ¿ya? Vamos a enfrentar estallidos sociales nuevos y quizás más fuertes, como los que estamos viendo en Colombia, en Francia y en otros países. Eso. Muchas gracias, Carolina. Pedro, ahora comienza Danisa. ¿Para? Ahora sí, ¿se escucha? ¿Hola, Danisa? Sí, te escuchamos. Hola, tengo 3 preguntas dirigidas para cualquiera de los dos quien quiera responder. Y bueno, la primera es en relación a las manifestaciones. ¿Qué otros métodos de presión ustedes creen que serían efectivos para para que las autoridades le den un espacio tanto a las ciencias como a las humanidades? En segundo lugar, si estamos en un país dominado por empresarios y gente que como en el desarrollo económico, ¿será posible darle una mirada social al desarrollo de las ciencias y de las humanidades? Y en tercer lugar, y para finalizar, teniendo en cuenta que ya en estos años se le ha quitado el foco a las ciencias y a la filosofía y todo eso en los colegios, ¿creen que también con el receso escolar o con el que se hayan cancelado las clases,
hayan repercusiones a largo plazo en el avance de la ciencia y de las humanidades. Eso. Muchas gracias, Denise. Doctora Carolina, doctor Ramiro. Ustedes digan, no tengo parto, ¿yo? Sí, bueno, Danitza, yo creo que la primera pregunta que tú haces, yo lo que dice, mira, voy a tratar de recuperar el enunciado que tú dijiste, o sea, ¿qué presión, cómo podríamos aumentar la presión para lograr las cosas que queremos? Voy más allá, esa pregunta tiene un sujeto escondido, ¿a quién? ¿A quién hay que presionar? Mi apuesta no está por presionar a alguien. Yo no creo que tengamos que presionar a alguien que haga las cosas. Y creo que en eso Carolina entiende la diferencia que tenemos entre los dos. Yo no quiero presionar a alguien. No veo que tengamos que nosotros presionar a alguien porque nosotros somos capaces de generar los cambios que nosotros queremos. Y por lo tanto no me imagino un aumento de presión, así que le vamos a ir a quemar la casa Piñera, no veo otra presión. No concibo la política de la limosna, ¿sí? No la concibo así. Por otra parte, yo creo que la segunda pregunta que tú realizas en torno a si es que tenemos un país que tiene una clase gobernante que es de estas características, si nosotros vamos a poder hacer un desarrollo de la ciencia, eso lo podemos definir que nosotros somos un país capitalista, periférico, subordinado en una cadena de producción. Desde esa perspectiva es imposible que nosotros tengamos un desarrollo científico que sea similar a los países como Estados Unidos o los países centrales. Y en relación a cuál es el impacto que puede tener la suspensión de clase a la ciencia en general, yo creo que es súper positivo, porque nos hace romper como sociedad un paradigma que lo hemos tenido metido, de que los estudiantes tienen que estar en clase porque es la única forma en que tienen que aprender. Nos ha llevado, por ejemplo, esta crisis del coronavirus nos ha llevado también a repensar nuestra familia. Yo creo que todos nosotros estamos en un repensar nuestra familia, repensar las dinámicas internas, repensar de verdad lo importante de la vida y salir de esa máquina molidera de carne que estábamos, en donde salíamos a las 7 de la mañana, llegábamos a las 8:30 a la clase, terminábamos a las 5:30, nos íbamos a la casa, llegábamos a las 7, comíamos de 7 a 8, hacíamos trabajo y dormíamos a las 10. Entonces, ese moledero de carne, ahora podemos llegar en la casa y podríamos ser que es como una extensión del estallido social. El estallido social nos permitió mirarnos a la cara entre vecinos y el coronavirus nos está permitiendo mirarnos hacia adentro de nuestras familias y ver cómo vamos a cambiar nuestras dinámicas de vida. Así que yo lo veo de verdad como una pausa necesaria para el desarrollo de futuros cambios sociales. Gracias, eran 3 preguntas, se me olvidó la primera. Como método de protesta. ¿Ah? Como métodos de protesta. Lo de los métodos. Para influenciar la idea del gobierno. ¿Perdón? Como método de protesta, para poder emplazar las ideas planteadas en el estallido social al gobierno de turno. Bueno, yo creo que ahí siempre los movimientos sociales en ese sentido son muy creativos y siempre están desarrollando nuevos métodos para enfrentar al poder y para hacer ver sus demandas. Yo creo que los movimientos sociales, bueno, y aquí yo como investigadora en temas de cultura digital, efectivamente también ahí las redes han sido fundamentales, las redes, el espacio digital ha sido fundamental para organizar acciones, ¿ya? A organizar acciones que luego están siempre en un ir y venir de nuestra vida, digamos, no me gusta llamarle real, porque lo virtual también es real, pero digamos nuestra vida en el mundo físico a este mundo virtual, están siempre en un ir y venir. Yo creo que los movimientos sociales siempre se enfrentan en algún momento, y eso es una cuestión, bueno, que lo conozco porque soy socióloga también, los movimientos sociales siempre se enfrentan a la cuestión del poder en algún momento. Entonces, en ese sentido es que
efectivamente, claro, ahí con Ramiro tenemos distintas visiones porque para mí esto tiene que ver, para mí el cambio o los grandes cambios, ¿cierto?, se generan desde adentro. Y ahí yo creo que tenemos distintas posiciones. Yo no sé si uno puede, o sea, uno siempre puede estar presionando desde afuera del sistema, ¿ya? Pero para mí en realidad los movimientos sociales más interesantes son aquellos que producen fracturas dentro del sistema y se mueven tanto dentro y fuera del sistema, ¿ya? Pero no solo desde una afuera o desde una adentro de esto. Entonces, y recuerdo la otra pregunta era esto de una mirada más social de las ciencias que decía la estudiante que preguntó. Yo creo que eso ha sido empujado desde las organizaciones desde hace varios años. Porque efectivamente las ciencias históricamente han sido funcionales al capitalismo, al desarrollo del capitalismo, desde, digamos, desde desde varios siglos, ¿ya? Pero yo creo que justamente lo que han hecho organizaciones a través de la historia, pero en Chile en los últimos años, es desde las ciencias criticar el modelo de desarrollo y también intentar una mirada más social que esté más cercana a las comunidades y fomentar ese diálogo social, ¿cierto?, desde distintas áreas del conocimiento. Y respecto a lo de la educación, a mí no me gusta hacer predicciones. Creo que desde las ciencias sociales, las humanidades, es difícil hacer eso. Más bien, lo que nosotros hacemos es plantearnos preguntas. Y yo creo que hoy día las preguntas que están surgiendo son las preguntas son las preguntas de nuestra época, que quizás van a definir lo que vamos a trabajar en el futuro. Y respecto a la educación, hemos visto como el espacio de la universidad o el espacio del colegio, de la escuela, ¿cierto? No es solo un lugar para ir a aprender a desarrollar competencias, sino que es una comunidad, y es una comunidad que en este momento nos hace falta. Entonces, si bien yo creo que va a ser muy difícil que haya una vuelta atrás desde todo lo que se ha ido implementando en términos de educación online, y ahí eso significa todo un proceso de aprendizaje, lo que sí nos tenemos que preguntar ahora es ¿cuál es el rol de la universidad? ¿Cuál es el rol de la escuela? Eso es lo que yo creo que es una pregunta que tenemos que enfrentar desde distintas áreas del conocimiento. Eso. Muchas gracias, Carolina. Pedro, le damos la palabra a Jorge. ¿Se escucha? Jorge. Sí, se escucha bien. Bueno, yo tengo dos preguntas para Carolina. Y la primera es como, me siento un poco escéptico yo también con lo que va a ser el cambio constitucional, y es principalmente por cómo va a ser la composición de los constituyentes. Como el proceso también de publicidad o de propaganda que va a tener cada uno, la diferencia entre los recursos en que va a haber entre partidistas e independientes. Y a partir de esa composición es donde me cuesta perder ese escepticismo que tengo respecto al verdadero cambio que pueda llegar a lograrse. Y lo segundo es relacionado principalmente a la cultura y las artes. Y es que yo también creo que son espacios necesarios dentro de la sociedad, bastante necesarios. Pero, ¿cómo cree que se van a sobreponer a lo que ha pasado desde el 18 de octubre, el movimiento social, luego lo que está pasando con el coronavirus y los posteriores efectos que puedan ocurrir? Porque si bien nos han acompañado, y cosa que se agradece, que han socializado todas las diferentes expresiones de artes que hay en estos momentos, esta socialización igual ha sido en forma gratuita y un acompañamiento que se agradece, pero que no siempre puede ser gratuito. De hecho, no siempre debería ser así. Y si uno se pone a ver hacia el lado, hacia los compañeros que tienen relación con estas áreas, han quedado cesantes prácticamente la mayoría, y cómo se van a recomponer después, principalmente lo veo como el teatro. Posterior al coronavirus, si bien cuando ya se rompa la cuarentena, tampoco se va a romper la distancia social, nos va a hacer llegar y llenar un teatro, tratar de llenarlo, igual con conciertos musicales, y bueno, por ahí va lo que estaba diciendo, espero se haya entendido.
Súper buena pregunta. Sí, efectivamente está esa sospecha sobre el proceso constituyente porque por la desigualdad que existe en la participación de los distintos actores. Por ahora los partidos políticos tienen mucha participación y efectivamente los independientes tienen muy poca. Y digamos que dada como la diversidad de actores que deberían estar participando en este proceso, pensar, digamos, en un mecanismo que los integre a todos. Pero yo creo que se debería, o sea, yo creo que digamos, de los espacios donde tú puedes hacer esto es en la televisión, y que es un espacio efectivamente desigual, la franja, ¿cierto?, para difundir ideas. Pero ahí sí yo creo que es importante el trabajo de las comunidades para levantar espacios. Ese no es el único espacio que existe. De hecho, no es uno de los más vistos, digamos, en la televisión. O sea, está el espacio de las radios comunitarias, está el espacio, bueno, de la radio en general, está Internet, que ahí hay múltiples espacios y que en ese sentido es mucho más democrático, sin tomar en cuenta, por supuesto, los temas de brecha digital y todas esas cosas, pero efectivamente es un espacio en el que todos efectivamente podríamos acceder. Entonces yo ahí quizás soy más optimista en el sentido de que nosotros como sociedad somos capaces de tomarnos e inventar otros espacios para corregir efectivamente estas desigualdades de participación en el proceso constituyente. Ahora, respecto a la otra pregunta sobre la cultura, yo creo que ahí entramos al tema del trabajo, que era también algo que yo abordaba en mi presentación, de que a pesar de que en la Constitución está establecido de que los artistas tienen derecho a un pago por su trabajo, etcétera, etcétera, laboralmente siempre han estado desprotegidos. Y hoy día, no solamente en el mundo cultural, sino que en el mundo de los trabajadores independientes, pero que efectivamente en el mundo cultural ese tipo de trabajo es mayoritario, ¿ya? Se hace evidente la necesidad de políticas que permitan darles un estatus de trabajadores, digamos, más formales, como de formalizar esas formas de trabajo, y que puedan acceder a la serie de cosas, de beneficios que pueden acceder los trabajadores formales. Ahí yo creo que la verdad es que hay, como les decía, hay varias instituciones que están empujando hace años sobre eso, pero yo creo que ahí, y que vienen peleando por esto hace tiempo, como el Observatorio de Políticas Culturales que les mencionaba. Tienen una serie de documentos, se pueden meter a su página, tienen una serie de documentos, informes, etcétera, sobre el estado del trabajo en el mundo de la cultura. Pero por eso yo creo que es importante la cuestión de la valoración también, ¿ya? Porque efectivamente hoy día circula mucha cultura gratis, pero nadie se pregunta cómo viven los artistas, ¿ya? O los trabajadores de esa área. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que preguntarnos por qué vamos a hacer con esto, ¿ya? ¿Cómo vamos a proteger a esos trabajadores? ¿Cómo se van a implementar políticas que vayan en la dirección de generar trabajos que sean, digamos, donde no queden desprotegidos? Iba a decir otra cosa, pero se me fue, quizás me acuerdo después. Eso. Gracias, Carolina. Ahora vamos a dar la oportunidad a Fernanda o Melissa. Espérame. ¿Vamos a leer una pregunta del foro, Pedro, o vamos a darle la palabra a Fernanda? Raúl, la del foro, la de Melissa. Melissa. Tengo hartas preguntas, a mí se me ocurren muchas. Dice Melissa Alarcón, dice a todos, yo tengo una pregunta teniendo en cuenta todo el peso histórico que tiene la Constitución actual y que con una nueva se busca redactarla en términos de paridad y mediante convención constituyente. Aún así, no es necesario la redacción de una nueva. ¿Qué propone en vez de eso? Mi pregunta es para Ramiro. ¿Se me escuchó bien, no? Sí, se escuchó perfecta la pregunta. Lo que pasa es que se parte de una falsa paradoja. La falsa paradoja es, ¿se construye desde adentro o desde afuera?
que eso es lo que la Carolina planteó como pregunta, en donde trata de excluir la gente que somos crítica del proceso constituyente, como se está llevando, como que si fuéramos gente que estamos por fuera de la toma de procesos, como que si estuviéramos aislados en una isla, hablando desde nuestra individualidad. Y yo quiero tomar de nuevo esa disyuntiva, porque la disyuntiva larga, ¿sí? O sea, el enunciado largo de eso es, ¿vamos a construir desde dentro del sistema capitalista o desde afuera del sistema capitalista? Esa es la pregunta, ¿sí? Lo que yo estoy planteando, ¿sí? Es que si ustedes me dicen hay que votar por el apruebo, sí hay que votar por el apruebo. ¿Hay que votar por convención constituyente? Sí, votemos convención constituyente, pero tampoco, nunca olvidemos que esto no nos va a sacar de la construcción dentro de un sistema capitalista. Quien piense que la Constitución nos va a mover del sistema capitalista o que de verdad se está construyendo un paraíso distinto, no va a ser así. Lo que se está construyendo en la máxima esplendor, sabiendo que sacamos todos los constituyentes y que todos son independientes, gente buena onda y todo, a lo más vamos a llegar a una socialdemocracia. Y sería, pero para mantener una socialdemocracia tipo Noruega, Suecia, tú requieres tener un modelo productivo o estar en un lugar de la cadena de producción capitalista que Chile no lo está, ¿sí? Por lo tanto, ahí viene un choque real en términos de la capacidad productiva que tiene el país en relación a las demandas sociales, y eso es verdad también. Muchas gracias. Gracias. Le aporte a Javiera Valdés. Hola, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Javiera? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Sí, Javiera, ¿te escuchas? Sí, Ya. dale. Bueno, mi pregunta era para Ramiro o para Carolina, en realidad es para los dos. ¿Sería bueno tener como ejemplo constituciones de países desarrollados y o que pertenezcan a la OCDE, que se vean más avanzados que nosotros en materia de ciencia, tecnología, humanidad, etcétera? Entendiendo que Chile siempre se ha comparado con ellos y que siempre lo ha tenido como, como el ejemplo a seguir. Y por otro lado, ¿es posible alcanzar la alfabetización digital sabiendo que, bueno, la misma crisis sanitaria ha dejado en evidencia que muchas personas siquiera tienen computador, internet y cosas como esa? Eso. Gracias. Gracias a ti, Javiera. ¿Puedo partir yo? No sé. Mire, yo ya voy a partir diciendo, yo creo que es imposible, a ver, entendiendo, como les decía de Rousseau, que la Constitución viene haciendo la expresión del contrato social, no puede existir un cortar-pegar de los contratos sociales de una sociedad que se construyó con una historia distinta, con un sistema económico, social distinto, un cortar-pegar, decir, miren, ¿sabéis qué? Evitémonos el problema de la convención y copiemos a la gente de Dinamarca y traduzcamos la Constitución y empezamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Eso no existe, no va a existir, ya no va a funcionar. Y lo otro sobre la alfabetización digital, de verdad nos dimos cuenta que de verdad en Chile no es que exista alfabetización digital, no tan solo porque no existe red, ¿ya? Ni distribución de los computadores, sino porque hay que definir qué es alfabetización digital. Si alfabetización digital es tener Facebook e Instagram, para mí no. Yo llamaría alfabetización digital en nuestra era. En nuestra era es quienes saben escribir en Python, por ejemplo. Y ahí te das cuenta que no existe alfabetización digital en Chile. Nosotros no sabemos, por ejemplo, la gran mayoría de los chilenos no saben ni siquiera dar unos comandos de MS-DOS, ¿ya? O de Ubuntu, por ejemplo. Entonces, no existe alfabetización digital y eso debería ser lo que debería enseñarse, por ejemplo, en los colegios. ¿Ya? ¿Voy yo? ¿Carolina? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Ramiro respecto al tema de la constitución, de la pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre, pero Javiera, ahí está. Sí, estoy totalmente de acuerdo que en el fondo este contrato
esta conversación se da en un contexto específico y ese es el que tenemos que mirar. Por supuesto que nos pueden servir ejemplos de otros países, pero nosotros tenemos que ser capaces de pensar desde nuestra realidad. Y eso yo creo que es también un desafío importante dentro de la discusión del proceso constituyente y en todo nivel, ¿ya? Incluso, por ejemplo, en las políticas de ciencia que se quieran implementar, ¿ya? Y por eso también cuando yo hablaba del acceso al conocimiento, tiene que considerar las condiciones particulares de producción del conocimiento, tanto en Chile como en América Latina. Ahora, respecto a la cuestión de la alfabetización digital, yo también creo que, o sea, un primer paso sería el del acceso, y si miramos las estadísticas de acceso es casi del 80% a dispositivos, ¿ya? Pero ahí vienen las desigualdades en el acceso a banda ancha, etcétera, etcétera. Pero políticas de alfabetización digital no ha habido, porque hasta ahora las políticas se han concentrado en la infraestructura tecnológica, ¿ya? En la posesión de aparatos. Pero vemos hoy día, sobre todo con los problemas que ha enfrentado la educación online, que no bastaba con la posesión de aparatos. O sea, primero que hay ciertas regiones, ¿ya?, que no tienen acceso a esos aparatos, ciertas personas o ciertas clases, ciertos grupos de la población que no tienen acceso a esos aparatos, pero además, ni los profesores e incluso los estudiantes estaban preparados para ese tipo de experiencia. Entonces, por lo tanto, la alfabetización digital no ha existido. Así que eso, no sé, iba a responder un poco a lo que había dicho Ramiro antes, pero quizás lo podemos dejar para después. Okay. Vamos a ir con las preguntas. Tenemos 2 preguntas más de estudiantes. Horacio Blanco. Voy a darle permiso. ¿Aló, Horacio? ¿Aló? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, te escuchamos bien. Buenas tardes a todos. Quería hacerles 2 preguntas a ambos invitados y si pueden responderle desde sus áreas. Una era que ahora último, o tal vez hace tiempo ya, el pueblo mapuche está conversando y enviando mensajes de querer hacer su propia nación o estado. En ese caso, ¿qué tendrían que trabajar o crecer, o cómo podrían crecer ellos como nación o cultura para poder llegar a esto? Y la otra pregunta es, viendo de que Chile ha tenido grandes problemas por el tema de la centralización del Estado, ¿no sería mejor cambiar a un Estado federal para solucionar esto? Muchas gracias, Horacio. Eso fue. Carolina, Ramiro. A ver, respecto a lo del pueblo mapuche, ahí yo creo que efectivamente eso hay que mirarlo con perspectiva histórica. Ahí lo que ellos piden es autonomía, no piden una inclusión dentro del Estado chileno. Entonces, efectivamente uno, en el proceso constituyente, o dentro de las demandas desde lo cultural, ¿cierto?, que hay al respecto, tiene que ver con la inclusión de leyes, de leyes en torno a los pueblos indígenas. Pero yo no sé si basta con eso. Ahí también es una discusión que hay que dar, que en el fondo, y que lo han hecho, digamos, que es qué es lo que estas poblaciones quieren y están demandando. Y que también preguntarnos qué significa incluirlos. Incluir, ¿ya? ¿Cómo quieren ser ellos incluidos? No como nosotros los queremos incluir, ¿ya? ¿Cómo quieren ser ellos reconocidos? No como nosotros queremos reconocerlos, porque finalmente aquí no basta con soluciones simplistas como de, bueno, entonces lo que vamos a hacer es incluir a los pueblos indígenas enseñando su lengua en los colegios. ¿Eso es inclusión? Entonces yo creo que aquí en el fondo lo que hay que hacer es escuchar. Y ahí se producirá, digamos que lo que ha habido hasta ahora es una imposición justamente de lo que el Estado chileno quiere
o de la manera en que quiere incluir a los pueblos indígenas, y yo creo que la verdad es que hasta ahora no se ha escuchado la voz de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que esa es una cuestión que quizás se podría hacer. Ahora, efectivamente, la Constitución no va a cambiar todo, y ahí yo creo que ahí hubo una mala interpretación. O sea, yo creo que efectivamente una Constitución no va a cambiar un sistema, una Constitución no va a solucionar todos los problemas, sino que más bien de lo que va a dar cuenta es de un contrato en términos muy generales, y después viene todo un proceso, un largo proceso, ¿cierto?, de ver cómo vamos a garantizar estos distintos aspectos que queden considerados dentro de la Constitución. Ahora, respecto a la última pregunta, yo creo que también ahí volvemos a la necesidad de mirar qué es lo que se requiere en Chile. O sea, yo no sé si el modelo de Estado federado funciona aquí. Ahora, tampoco soy experta en esos temas, así que por lo tanto no podría dar una respuesta acabada o determinada, porque no es mi área de trabajo, pero yo creo que o sea, como principio fundamental es importante mirar cuáles son las condiciones de nuestro país o sea, y digamos, hacernos esa pregunta y dejar de importar modelos en todo sentido, incluso modelos teóricos, ¿ya? Y ahí es donde yo creo que la investigación tiene un rol súper importante en hacer ver eso, de que aquí se están haciendo cosas, se están pensando cosas. ¿Por qué no escuchamos esas voces? ¿Por qué siempre tenemos que estarnos comparando con modelos de fuera? Eso. Horacio, voy a partir primero por la segunda pregunta porque me va a servir para hablar la primera. Por ejemplo, cuando tú hablas de un Estado federado, podríamos decir, por ejemplo, Estados Unidos se considera un Estado federado. Pero ahí como para ir limpiando términos de lo que voy a tratar de expresar. Estados Unidos solo tiene un solo Estado, que es Estados Unidos. Es un solo Estado. Lo que tiene son gobiernos federados. Cuando digo gobiernos federados, porque es la forma administrativa en que el Estado, que es un único, en Estados Unidos es un solo Estado, ¿sí?, se administra. Por lo tanto, es la forma en que toma control el gobierno local. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no creo que exista, que Chile puede tener Estado federado. Lo que va a tener es un Estado, Chile, con gobierno federado, en donde van a tener más o menos decisión, en donde se les va a decir, pueden votar por el gobernador, hasta podrían tener hasta cámara, así como en Estados Unidos, pero sin embargo, todos estos gobiernos locales siempre van a estar supeditados a la imagen del Estado chileno, así como los estados de Miami, de Nueva York, están supeditados al gobierno de Trump. Y queda súper claro con lo que dijo Trump en relación a la apertura de Estados Unidos de su economía. No me genera ningún problema, por ejemplo, en términos individuales, que el pueblo mapuche pueda autodeterminarse y autogobernarse como ellos estimen. No se escucha. Ahí. La palabra Estado, o sea, a mí me genera ruido cuando a mí me dicen el Estado mapuche, ¿sí? Y me genera ruido porque lo asimilo a lo que conozco. O sea, me voy a imaginar que va a ocurrir lo mismo que en el Estado chileno, en donde van a haber mapuches, ¿sí?, que van a tener dominio de las Fuerzas Armadas, que van a tener control de las ramas productivas. ¿A eso se imaginan un Estado mapuche? ¿O de verdad lo que se está imaginando el pueblo mapuche, y lo digo desde mi desconocimiento, es una nación, ¿sí?, con autogobierno, en donde no van a existir dos tipos de personas como si existen en el Estado chileno? ¿Se entiende el punto de vista, Horacio? Sí, sí se entiende. O sea, igual lo que trataba de preguntar, o sea, entiendo lo que usted trataba de decir y lo había pensado, pero lo que trataba de preguntar es de que, claro, ellos yo creo que deben estar pensando lo mismo que usted, o sea, planteándose esas dudas.
pero como trabajo para ellos, como persona, como nación que quieren ser, ¿por qué pasos tendrían que empezar para poder llegar a conformar su nación o algo por el estilo? Es que yo creo que eso no lo podemos definir nosotros. O sea, no ellos lo tienen definido hace rato. Entonces, esos pasos, o sea, yo al menos no es algo que, en lo que yo creo que tengo voz para hablar ahí. A mí me pasa lo mismo que Carolina, no me siento capacitado de poder o sea, en términos generales solamente digo que ese proceso tiene que ser un proceso que comprometa a todo el pueblo mapuche, es lo único que te puedo decir, pero no más allá de una línea general solamente. Muchas gracias, Ramiro y Carolina. Ahora voy a pasar una pregunta. Hemos tenido, junto al equipo, están llegando preguntas de Facebook, de cursos también. Y ahora nos toca con Christopher Tapia, que puso una pregunta en el chat de Zoom. No sé si pueden alcanzar a leerla. Voy a leérsela igual. Dice, si nos hemos dado cuenta que el capitalismo solamente produce progreso en pos de aumentar a su acumulación, ¿no es contradictorio plantearnos un progreso humano homogéneo dentro de este mismo sistema? ¿No se creará la necesidad de superarlo? Yo creo que si la respuesta es sí, evidentemente un cambio constitucional se queda corto. Pregunta para cualquiera de los dos. O sea, yo creo que no Ramiro. Ya, o sea, a mí sí acepto. Sí, yo creo, yo me planteo lo mismo, ¿sí? Miren la contradicción, que pese a que ha estado el sistema capitalista en crisis en los últimos 100 años, ya que se expresa en guerra, el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de la tecnología ha ido de la par y no ha ido de la par en un aumento del desarrollo humano. Creo que el desarrollo humano no se concibe en términos homogéneos en el sistema capitalista. Yo creo, y ahí quizás es un poco como lo que también me interesaba preguntarle a Ramiro, porque yo creo que un poco la pregunta va en la línea de lo que él proponía, pero yo creo que es un error pensar que la Constitución va a cambiar todo. O sea, la Constitución no va a cambiar el modelo capitalista. La Constitución no va a cambiar el modelo de desarrollo de un día para otro. Pero la Constitución es fundamental porque establece directrices, establece una base. Establece, y de hecho tú mismo lo has dicho, Ramiro, establece un contrato social. ¿Qué tipo de sociedad nosotros queremos construir? Por supuesto que eso no se va a construir, va a salir la Constitución y se va a cambiar todo. Por supuesto que no, eso va a tomar años. O sea, es cuestión de mirar incluso la Constitución del 80, los cambios que produjo, pero que no se produjeron de un día para otro, ¿ya? Pero efectivamente lo que marca la Constitución del 80 es el establecimiento durante los últimos años de un modelo neoliberal teniendo como centro el mercado, disminuyendo el Estado, ¿ya? Pero eso se ha ido produciendo a raíz de que se han ido implementando políticas que fomentan ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, yo de verdad pienso que es un error pensar que la Constitución no sirve o que da lo mismo, ¿ya? Yo creo que es muy importante para establecer esas directrices. ¿Qué sociedad queremos construir? Muchas gracias, Carolina y Ramiro. Ahora vamos a continuar con la pregunta de Sebastián Droguet, que levantó la mano. Voy a habilitar. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Aló, Sebastián? Sí. Mira, una pregunta para ambos. Buenas noches primero. ¿Cómo acercamos la información a la gente? Y yo me pregunto esto porque hace 4 años OCDE sacó un informe donde revelaba que el 2% de los chilenos entendía bien lo que lee. Igual tomando en cuenta de que el acceso de por sí es desigual, tanto para las personas, tanto no para nosotros como universitarios y universitarias, y también como investigadores. O sea, el simple hecho de que, por ejemplo, tengamos que pagar para leer un paper cualquiera sea. Y que finalmente esto
consecuentemente lleva a que la misma comunidad que de investigadores genera una especie de hegemonía cerrada intelectualmente y consecuentemente este problema que nace desde de la alfabetización que no tiene la gente. O sea, que no podamos comprender, por un lado, la persona en general, leer un paper o un artículo cualquiera. ¿Cómo aterrizamos esto dentro de un proceso constituyente y algo más micro como un colegio o un liceo? Vale. Ya, muchas gracias, Sebastián. ¿Respondo? Por favor, Carolina. Gracias, Sebastián, por tu pregunta, porque yo creo que es bien importante y es un poco lo que yo quise abordar en mi presentación. Porque efectivamente, yo creo que aquí, dentro del debate constituyente, yo creo que es fundamental dos de los temas que yo planteaba en mi presentación. O sea, uno, el conocimiento como un derecho. ¿Ya? Y eso implica todo lo que tú hablabas, no solo de los papers, sino que también el de, sacarle el IVA al libro, el acceso al conocimiento, ¿cierto? Y dentro de esto del acceso al conocimiento en la investigación, fomentar el acceso libre al conocimiento, ¿ya? Porque a mí me parece de verdad de un absurdo espantoso que investigación financiada por el Estado, ¿ya?, queden revistas de pago y después nosotros desde las universidades tengamos que pagar para acceder a esos papers, ¿ya? Entonces esa es una cosa. Y la otra tiene que ver con el derecho a la cultura, que el derecho a la cultura tiene que quedar garantizado dentro de la Constitución, y obviamente, y por eso esto lleva un poco a lo que estaba hablando anteriormente, de que se establece el derecho a la cultura en la Constitución, pero después tenemos que pensar, y efectivamente ahí vuelvo a repetir, hay instituciones que lo han estado pensando hace mucho tiempo, cómo esto se operacionaliza, cómo se transforma en políticas, para que no sea letra muerta, digamos. ¿Ya? Eso. Bueno, voy a tratar de tocar dos cosas. Evidentemente, lo que nosotros tratamos de buscar es decir, cómo podemos educar a los niños de otra forma, ¿ya? Y yo creo que ahí tenemos un error en términos de concepto, porque habitualmente nosotros vamos al colegio 12 años, sin embargo aprendemos como seres humanos hasta la muerte. Entonces, el tema no es cómo podemos cambiar, cómo podemos llenar a los estudiantes de más material. Ay, se salió el micrófono. Ahí sí. ¿Cómo podemos hacer una sociedad de aprendizaje continuo, en donde vayamos siempre aprendiendo, y no que lo veamos como una etapa desde los 5 hasta los 18 que ahí aprendemos, ¿ya? Creo que eso sería un cambio. Y lo otro que entiendo tu miedo, o sea, entendiendo que la gente no comprende lo que lee, ¿cómo va a poder entender que es un proceso constituyente? Al revés, pues la gente vive los problemas, la gente no necesita entender que el Transantiago es malo y dar razones, la gente lo vive en lo malo, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que la vivencia de los procesos, la vivencia de la gente avanza mucho más rápido, incluso el proceso de que tratamos de teorizar nosotros. Gracias, Ramiro. ¿Sebastián? Les voy a comentar la pregunta. Como estamos transmitiendo por Facebook, tenemos una pregunta en Facebook, así que se la voy a leer. Dice, pregunta, ¿el diseño elaborado por algunos partidos con representación en el Congreso da garantías que habrá real participación y ejercicio pleno de soberanía popular? Ya estamos viendo que hay diversos triquiñuelas que van favoreciendo a los que elaboren la supuesta nueva constitución, serán finalmente los mismos, políticos profesionales, expertos en manipular la elaboración de la institucionalidad, leyes, estatutos, organizaciones del Estado, etc. Los mismos que han sido parte de las profundas corrupciones y ellos mismos han acomodado sus leyes para no ser juzgados. La crisis de legitimidad es tan profunda, y ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a darle a ellos el poder de redactar una constitución?
lo plantea como una pregunta fundamentalmente para Carolina. A ver, yo creo que hay varias cosas ahí. Efectivamente, ya lo había comentado un poco, que hay desigualdad en el tema de la participación en ciertos espacios, ¿ya? Pero yo creo que por eso, justamente por lo que él plantea, ¿ya? Porque yo creo que efectivamente no está asegurado de que vayan a ser estos, digamos, los mismos de siempre los que van a escribir la Constitución. Justamente lo que estamos tratando de empujar es que no sean los mismos de siempre los que van a escribir la Constitución, o solamente los partidos políticos, y por eso en el fondo es que tenemos que empujar por una asamblea constituyente, ¿ya? Donde existan distintos representantes, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales, ¿ya? Que participen en este proceso de escritura y establecimiento de cuáles van a ser las directrices de la Constitución. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir empujando, o sea, es algo que se viene empujando desde el estallido social y mucho antes, ¿ya? La Asamblea Constituyente, donde se garantice una participación diversa. Eso. ¿Era para la Carolina o tengo que responder? Si quiere. Es Para ir que finalizando. evidentemente, por ejemplo, yo creo que la Convención Constituyente, que es lo que está, claramente está por desgracia, está altamente maquineada, ¿cachai? Y la sensación que tenemos muchas personas es que es más de lo mismo y va a ser una forma de adormecer, porque la gente lo que va a hacer es va a confiar, y va a confiar 20 años más, hasta que esa nueva constitución vuelva de nuevo a fracasar, y eso es terrible para el desarrollo del país. Yo creo que la gente que participó en la generación de ese proceso de convención constituyente lo sabe, no es gente ignorante, ¿ya? Evidentemente una asamblea constituyente da muchas más garantías de poder avanzar, y con esto o sea, evidentemente, y esto un poco con lo que comentaba Carolina, evidentemente uno no puede decir que el régimen militar de Pinochet es lo mismo que la democracia de la Concerta de los años 90. No, no es lo mismo, ¿sí? Y tampoco podemos negar que la forma de construir era mucho más fácil en el proceso de los 90 de la Concertación. Y por tanto, no da lo mismo qué es lo que ocurra con la Convención Constituyente, no va a dar lo mismo, porque va a sentar las bases de cómo nosotros nos vamos a poder mover, ¿ya? Ahora, el tema es moverse para qué, y ese es mi palabra, es mi línea de mediano-largo plazo, ¿sí? Si nos vamos a mover para seguir adornando el capitalismo, ¿sí? Creyendo que vamos a modificar todos los detallitos y que con todos esos detallitos vamos a generar como un Estado bueno, yo creo que no va contrario a la misma dinámica del capital. ¿Sebastián? Raúl, ¿te ayudo con las preguntas? ¿Comenzamos con las preguntas de Zoom? Sí, hay preguntas en el chat. Está Ángela que tiene una pregunta para Ramiro. Si no considera factible la política de presionar a las autoridades o pedir en limosna, ¿cuál es la forma que propone para reducir las falencias y desigualdades del capitalismo y poder seguir avanzando a ser sociedades más sustentables? Es simple, pues no estoy planteando una sociedad capitalista, no lo estoy planteando. O sea, no, mira, es súper simple. Si que yo tuviera que, te estaría diciendo de qué cosas hay que hacer para mejorar el sistema capitalista, me transformaría en capitalista y les trabajaría gratis. O sea, no es pega mía estar pensando cómo voy a reformar el capitalismo para que no existan estallidos sociales. O sea, no les voy a dar la salida. Ok, muchas gracias. Seguimos con la pregunta también en el chat de Ferran Pairoa. Dice, ¿cómo creen que se puede asegurar el acceso a la alfabetización digital mediante la redacción de una nueva constitución? Ya que se puede apreciar que puede resultar muy útil durante estos tiempos mediante una reforma a la calidad educacional del país, asegurando el acceso a Internet para toda la población y reforzar el aprendizaje mediante este. ¿O creen ustedes algún otro método posible?
¿Respondo? El que quiera, por favor. O sea, también lo que plantea mi presentación, que era el fondo el derecho a Internet sobre todo, ¿ya? Y el derecho al acceso a las tecnologías debería ser considerado un derecho humano. Justamente por lo que plantea la pregunta, porque hoy día, sobre todo hoy día, hemos visto la necesidad de acceder a Internet para desarrollar múltiples aspectos de nuestra vida, no solamente en la educación o en lo laboral, sino que incluso para comunicarnos con nuestras familias, para mantener contacto con nuestras amistades, o para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, ya la que estamos haciendo ahora. Entonces, en ese sentido es que el acceso a Internet debería ser considerado un derecho humano, y de esta forma debería estar incluido como uno de los derechos culturales dentro de la Constitución. De esa manera, se podrían elaborar, digamos, políticas que no fueran declaradas inconstitucionales, como ocurre ahora con casi todo, ¿ya? De hecho se vio hace poco, no me acuerdo que habían declarado inconstitucional. En el fondo, de esa manera se podrían generar políticas que fueran tanto hacia mejorar el acceso a las tecnologías, que tiene que ver con la brecha digital, pero la brecha digital no se refiere solamente al acceso, sino que también, como planteaba la pregunta, la alfabetización. Y eso es en donde yo creo que estamos más mal, en la cuestión del uso, de cómo usamos las tecnologías. Y que yo creo que no tiene que ver con que todos nos convirtamos en programadores, ¿ya? O que todos sepamos manejar lenguajes de programación, aunque yo creo que en el futuro eso va a ocurrir. Pero sino también con el cómo nosotros, por ejemplo, podemos ser capaces de generar nuestras propias tecnologías, generar tecnologías comunitarias. Eso ocurre en otros países. En México es súper importante y ha permitido conectar comunidades. Entonces, yo creo que por ahí va el tema también de la alfabetización. Eso. Yo comparto, por ejemplo, en la Constitución se podría dejar el tema de que, por ejemplo, el estar conectado es un derecho, así como, por ejemplo, deberíamos poner que la salud es un derecho. El tema es cómo después uno va a bajar ese derecho, ¿sí? Por ejemplo, si uno pone en la nueva Constitución que el Estado chileno se asegura el derecho a la salud, automáticamente uno pone en cuestionamiento al sector privado. Y lo que va a ocurrir, que en entre líneas va a decir que el derecho, en la práctica, que el derecho a la salud van a seguir existiendo clínicas y todo, y lo que va a hacer el Estado es que va a garantizar de alguna otra forma. Ese es el temor que yo tengo cuando no vemos la correlación de fuerzas con la nueva carta. Lo mismo puede ocurrir con el tema digital, que se ponga como derecho, pero en la práctica eso no va a significar que WOM, Entel, Movistar van a tener que dar el servicio gratuito. No, eso no va a existir, ¿sí? Bueno, queremos agradecerles por la participación de hoy. Con esto terminamos porque ya estamos bien pasados en el tiempo. Muchas gracias por su exposición, muchas gracias por haber participado, esperamos que haya sido también grato para ustedes. Se nos quedaron algunas preguntas, se nos quedaron algunas en Facebook, pero en honor al tiempo tenemos que terminar. Así que con esto cerramos también la transmisión en Facebook y agradecemos también a todos los que nos siguieron por esa plataforma. Me gustaría ahora comentarle un par de cosas a los estudiantes en relación a los trabajos que tienen que ver con el curso. Hemos visto que hay muchas preguntas en relación a esto, y quiero plantearles que por ahora la tarea que tienen es conformar grupos de 6 estudiantes. La idea es que luego esos grupos de 6 estudiantes que van a conformar, que ya les señalamos que el plazo para hacerlo es hasta el próximo viernes 1 de mayo. De no hacerlo, los grupos se van a formar de manera aleatoria, considerando obviamente que sean grupos mixtos y con estudiantes de ojalá distintas facultades. Y la idea, la semana pasada en la primera clase explicamos un poco de qué se trata el trabajo que se debe realizar, que es un trabajo donde lo que se busca es tratar de externalizar o tratar de llevar a otro espacio las cosas que se discuten en este curso, ¿ya? Nosotros les vamos a subir todos los detalles de las pautas, cómo se realiza el trabajo, toda esa información se las vamos a subir. Por ahora, solo deben estar atentos a las cosas que vayamos subiendo en relación a las charlas que vienen, prepararse. Nos pareció muy bien el feedback que tuvieron para esta charla, vimos muchas preguntas que nos hicieron llegar. Esas preguntas nosotros se las enviamos también previamente a cada uno de los participantes, de los expositores de la sesión de hoy, de manera que ellos puedan formular su presentación
en relación a sus preguntas. Así que eso es todo. Nos vemos la próxima semana y recuerden que les vamos a subir todo el detalle de las actividades, así que no se preocupen. Chao, muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Gracias, Carolina. Gracias, Ramiro. Chao. Chao. Gracias.